uno de los capítulos más bonitos de todo el libro y encierra todo lo que hemos visto, porque prácticamente los estudios que se han realizado han encontrado que la formación de las neoplasias tiene que ver, pues ya sabemos que con una alteración del material genético, pero hay alteraciones o hay condiciones que hacen que nuestro material genético sea más susceptible a daño o alteraciones como es la división celular continua. Entonces, por eso es que este capítulo encierra muchos procesos como la inflamación crónica, como algunos procesos de adaptación como la hiperplasia. Entonces, es para que ustedes lo revisen, para que se acuerden de este capítulo y realmente los que quieran estudiar o especializarse en lo que es oncología, así sea medicina interna, etcétera, hasta mismos médicos generales, tienen que tener claro esto, porque la idea es darle pues un manejo rápido al paciente, porque la gran mayoría de los pacientes se benefician es de un diagnóstico temprano, no es de un diagnóstico tardío. Precisamente los diagnósticos tempranos se dan con lesiones premalignas, o sea, antes de que se vuelva malo, o lesiones malignas, qué pena, que no infiltren, o lesiones que son microinfiltrantes porque el riesgo de compromiso a otros órganos es menor y la recuperación es mucho mayor y menos efectos colaterales del tratamiento. Ay, joder madre. Angie, ¿me haces un favor? Es que oprimí un botón que no era. ¿Me puedes volver a colaborar con las diapositivas? Qué vergüenza. Sí, profe, ya voy. Entonces, normalmente en patología nosotros deberíamos utilizar el término de neoplasia más no de tumor. ¿Oyeron? Entonces, recuerden que neoplasia por definición se denomina que es un nuevo crecimiento. Ese nuevo crecimiento puede ser bueno o puede ser malo. O sea, si ustedes encuentran el término de neoplasia, no quiere decir que le estoy diciendo al señor que tiene un cáncer infiltrante o que es malo. No, el término de neoplasia es que es un nuevo crecimiento. También está el término de tumor, pero el término de tumor nosotros lo utilizamos en la parte de la inflamación que se llama tumoración. Generalmente no se debe emplear, pero el problema es que los médicos, lastimosamente, unos no se actualizan y cuando uno utiliza el término de neoplasias, de una vez le dicen al paciente que tiene un tumor maligno y le dan mala información al paciente y entienden más con el término de tumor. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo menos nosotros en la parte de patología, cuando hacemos el diagnóstico de una lesión de nuevo crecimiento, o no sabemos el tipo de lesión o no sabemos si ese tipo de lesión puede ser epitelial o si es un linfoma o es un tumor mesenquimal. Entonces nosotros a veces ponemos neoplasia maligna, pero para evitar la controversia de que no saben qué es el término de neoplasia, yo ya le estoy diciendo a él que es un nuevo crecimiento malo, definimos aquí en Colombia poner la terminología de tumoración. Entonces, a veces ustedes van a encontrar el término de tumor maligno de célula grande o neoplasia maligna de célula grande, pero para evitar controversias preferimos poner la palabra tumoración porque es la que más se entiende en todos los médicos. Porque a veces el problema en los tratamientos del paciente es que el médico no entiende lo que le está diciendo el especialista y a veces por eso es que demoran en muchas ocasiones el diagnóstico. Y recuerden que aquí la idea es hacer un diagnóstico temprano para brindarle el mejor tratamiento al paciente y para que el paciente se pueda curar. La oncología es la ciencia que se encarga o es la parte de la medicina que se encarga del estudio de las neoplasias, ya sean crecimientos buenos o crecimientos malos. ¿Por qué hace la diferencia entre neoplasias benignas y malignas?
A pesar de que las neoplasias benignas en muchas ocasiones con la resección se quita la lesión, o sea, no hay que brindarle al paciente otros tratamientos, resulta que se ha encontrado que en ocasiones hay neoplasias benignas, como vamos a ver ahorita, que pueden comportarse como una neoplasia maligna, pero se comporta como una neoplasia maligna. ¿Me escuchan? No porque tenga un crecimiento, no porque tenga una tasa de crecimiento alto, sino por el sitio y la localización. Por lo menos, ¿qué es el seno carotidio? ¿Quién me recuerda qué es el seno carotidio? Esto aquí está imposible. ¿Quién me recuerda qué es el seno carotidio? ¿Ninguno? ¿Qué es el seno carotidio? ¿Nadie? Profe, es una, bueno, una formación que funciona como vasoreceptor en la carótida común, en la bifurcación, cuando se Bueno, vuelve ¿y esa carótida interna y formación de qué externa. células están formadas? ¿O quién constituye ese sitio? ¿Qué células exactamente? ¿O Células qué nerviosas, tejido? profe. ¿Células qué? Qué pena. Hay células nerviosas y está la pared. Nerviosas. ¿Es sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? Periférico. Periférico. Entonces resulta que en el seno carotidio yo puedo tener una lesión benigna, una lesión benigna por células nerviosas que puede ser el schwannoma. El problema es que esa lesión generalmente abraza el seno carotidio. ¿Qué quiere decir que abraza? El decir de abraza es que lo amarra completo, o sea, que lo atrapa completo y puede hacer el efecto de compresión. Si me hace compresión en el seno carotidio, ¿qué me puede provocar? Un desmayo porque baja la presión arterial. Porque altera la presión arterial, porque altera la parte de regulación de la presión arterial. Entonces el paciente cada rato va a tener síncope. Esto es indicativo, la lesión no es mala, es una lesión benigna. El problema es donde está ubicado y los efectos que me está desencadenando. En muchas ocasiones, si yo tengo una lesión benigna en sistema nervioso central, también me puede ocasionar lo mismo. Recuerden que el sistema nervioso central, por la bóveda, nosotros no tenemos por dónde expandir esa bóveda, a no ser de que seamos niños, que tengamos las fontanelas abiertas. Cualquier lesión, por más mínima que sea, es decir, que tenga 1 o 2 centímetros, esa lesión genera compresión y genera sintomatología severa como si fuera una lesión maligna. Entonces, todo depende de qué, de dónde esté ubicado. Y también esa lesión o el comportamiento de esa lesión, a pesar de ser benigna, ya se han encontrado que tienen a veces hay que revisar ciertas condiciones de la lesión que lo hacen que esté en un extremo borderline. ¿Ustedes saben qué es borderline? Para ustedes, ¿qué quiere decir borderline? Que está como al límite de algo. Ajá, o sea que puede ser que se comporte como bueno, como puede ser que se comporte como qué, como malo. O sea, esas son las lesiones de que uno no sabe para dónde van a correr, o sea, para dónde se van a dirigir, porque tienen parámetros para ser como buenas, pero también tiene algunos criterios para ser como malo, pero no cumple todos los criterios. Entonces, lastimosamente, esas lesiones borderline son las que le toca a uno esperar a ver cómo evoluciona el paciente para yo poder definir si se va a comportar como bueno o si se va a comportar como malo. Entonces, este tema es bonito en el sentido de que ya les toca aprender a manejar la parte molecular porque actualmente la mayoría de los tratamientos y factores pronósticos se dan por la información molecular. Y si yo tengo esa información molecular, le puedo dar información al paciente y en muchas ocasiones brindarle un mejor tratamiento al paciente para que el paciente tenga una tasa
sin enfermedad casi de 5 años y una curación después de los 5 años, porque yo puedo terminar el tratamiento, pero recuerden que a mí no me dicen que estoy curada sino 5 años después del seguimiento a los 5 años y curación completa, sin recaída de la enfermedad a los 5 años y curación completa después de los 6 años. Por eso el punto álgido del manejo oncológico son los primeros 5 años. Entonces, ahí es donde uno empieza a jugar con el tiempo y con la capacidad de las células, pues para tener esa plasticidad para poder sobrevivir en otros tejidos y hacer invasión linfovascular. Entonces, a raíz de eso salió una definición, esta definición no la dan en oncología, el que empezó a revisar por qué nosotros teníamos nuevos crecimientos y esos nuevos crecimientos por qué se daban. Ahí fue cuando se dieron cuenta que habían ciertas alteraciones del ciclo celular y que era importante saber qué era el ciclo celular, pero se dieron cuenta que esas alteraciones de crecimiento celular generalmente eran determinadas por una serie de mutaciones que hacen que se pierdan el efecto de esos puntos de control. Recuerden que nosotros normalmente tenemos mitosis, ¿cierto? ¿Qué hace que se libere un factor de crecimiento y que yo deje de liberar ese factor de crecimiento si no lo necesito? ¿Cómo se llama esa regulación? Si ustedes lo ven en el ciclo endocrino y ese tiene un nombre, ¿cómo se llama? Profe, ¿hace referencia a lo de retroalimentación negativa? Exactamente. Entonces siempre nosotros tenemos señales que nos dicen, oye, necesito que haga división celular, necesito que se libere cierta hormona, necesito que se libere determinado factor de crecimiento. Pero cuando nosotros liberamos ese factor de crecimiento, tenemos como un receptor o una señal que hace que es el que nos está estimulando la célula para que lo libere, se bloquee y la célula haga la función que necesito en ese momento. Eso es lo que nosotros llamamos retroalimentación negativa. ¿Cuál es el problema de las personas que tienen neoplasias o que tienen ciertas alteraciones? Lo que encontramos en las personas es que ellos tienen unos puntos de control perdidos. Uno, no tienen esa capacidad de que si yo libero el producto, hago una retroalimentación con el que me está estimulando, por lo menos puede ser tiroides, puede ser hipófisis, etcétera, ovarios. Entonces no tengo ese bloqueo. O dos, porque los receptores están activados constantemente. O recuerden también cómo ocurre el proceso de la hiperplasia, que es cuando yo tengo mucho factor de crecimiento independientemente de la función que realice. Entonces, todos esos controles que nosotros tenemos se pierden. Entonces, como se va a perder, pues la célula va a estar a su libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que la célula va a dividirse todas las veces que quiera, va a liberar el factor de crecimiento que quiera, la hormona que quiera, y eso va a permitir que la célula tenga un crecimiento descontrolado. La otra cosa, si yo libero factor de crecimiento que yo quiera, también va a dar una sintomatología particular. Por lo menos, generalmente en las neoplasias, las células tumorales tratan de volverse tan primitivas como su célula de origen. Es decir, que si es una célula epitelial, esa célula epitelial lo que está buscando es volverse primitiva para volverse una célula ya sea del ectodermo, donde esté, o del mesodermo. Necesita ser tan primitiva porque eso es lo que ellos realmente están buscando. A su vez, como está volviéndose tan primitiva, esta célula a veces empieza a producir sustancias que normalmente no debe producir el órgano. Entonces, un ejemplo de esto es por lo menos el adenocarcinoma pulmonar. El adenocarcinoma pulmonar, una de las características es que es una lesión que da periférico y no pegado al bronquio. ¿Ustedes por qué piensan que no da pegado al bronquio sino periférico? Pegado al bronquio da más carcinoma escamocelular, periférico da adeno. ¿Por qué no da pegado al bronquio y sí da periférico? ¿Y por qué pegado al bronquio me da un escamo? ¿Por qué? ¿Quién me lo responde?
¿Nadie? Profe, tendría que ver con la presencia de glándulas secretoras en otros lugares anatómicos, no en la superficie del bronquio. No, no señora. ¿Por qué yo puedo hacer un carcinoma escamocelular pegado al bronquio y no, generalmente no hago un adeno? ¿Y por qué el adeno es más común en la parte periférica? Y eso ya lo hemos Por la hablado. presencia de tejido linfoide asociado a mucosas, que ¿Por qué? pues el escamo celular, pues porque los neumocitos, ¿no? Pues se transforman, en cambio, ¿Cómo así que el se transforman? ¿Cómo me voy a la transformar yo? O sea, a mí me explicas bien, porque calcio si en el endoplasma. parcial, ¿ah? Sí, ¿Qué hacen qué? Aló, aló, no te escucho. Me estabas diciendo que se transforma, pero me ibas a explicar por qué se transforma. ¿Qué sí debe hacen ocurrir primero? daño. ¿Aló? Neoplasia. Buenos días, ¿sabes dónde nos ubicamos? No. Buenos días, nos ubicamos. ¿Aló? ¿Por qué? Por ahí iba su compañero, pero no era la explicación de los neumocitos se me transforman, porque no son los neumocitos los que se transforman. ¿Por qué yo hago escamo y por qué yo hago adeno más periférico? Escamo a nivel central y periférico hago adeno. Profe, y bueno, la parte de escamo, lo que tú nos explicabas de la metaplasia que ocurre cuando se estresa ese tejido, que bueno, Ajá. Entonces, dependiendo ¿por qué? del nivel, viene siendo como cúbico y luego si se estresa se vuelve escamoso. Ujú. Entonces, mire, recuerden lo que nosotros hablábamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos en asma? En asma no tiene nada que ver el neumocito tipo 2 porque el neumocito está metido en alveolo. Eso nosotros lo vemos es en la parte bronquial, bronquios respiratorios y las ramificaciones primarios, secundarios o hasta terciarios. Recuerden que si yo tengo una metaplasia, la metaplasia por sí solita no es un factor preneoplásico. Pero resulta que si yo sigo fumando o si sigo expuesto al agente irritante que hace que se erosione mi epitelio, recuerden que esa erosión del epitelio, si es cigarrillo, el cigarrillo también por los radicales y todas las sustancias que tienen el cigarrillo. Todos esos factores de riesgo van a actuar en mi material genético si es una respuesta inflamatoria constante. Por eso les decía al principio que aquí van a entender por qué la inflamación crónica me puede desencadenar alteraciones a nivel del material genético, y todo eso se da es porque ustedes tienen, si el infiltrado inflamatorio llega, me erosiona el epitelio, recuerden que tiene que aparecer nuevo epitelio. Mi epitelio demora 8 días en crecer, en tener todas las medidas de control y detectar cuál célula está mal. Pero si esa respuesta inflamatoria es más seguida, yo ya tengo que recuperar ese epitelio en menos tiempo posible. Entonces, si ese epitelio ya no va a durar 8 días recuperando, sino 3 días o 2 días, recuerden que se va a hacer mucho más rápido y las medidas que yo tengo de protección, de revisar si material genético está cumpliendo, se van a perder porque exactamente tengo que hacer el proceso de división para volver a recuperar el tejido. Entonces, todos estos procesos, tanto la metaplasia, por lo menos en el árbol respiratorio, recuerden que me va a generar en ese árbol respiratorio, me va a generar lo que es el escamo. Y si es en la parte periférica, me va a generar lo que es un adenocarcinoma. Generalmente en la parte periférica lo que nosotros encontramos son los alveolos. Por eso es que es más común el adeno en esa parte periférica. Y por eso es más común el escamo en la parte central. Es como por lo menos en la unión gastroesofágica. ¿Cuál es el proceso de adaptación que yo puedo sufrir en la unión gastroesofágica? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué puedo yo hacer en la unión gastroesofágica? ¿Qué epitelio es el esófago y qué epitelio es la parte gástrica? Empecemos por ahí. ¿Cuál es el epitelio que yo tengo en el esófago y cuál es el epitelio que yo tengo en la parte del cardias, que es la que está pegadita al esófago?
El esófago es un epitelio escamoso estratificado, Ujú, cardia es un cilíndrico, simple con células caliciformes. ujú. Y si yo tengo abierto el esfínter y cada rato someto a ese epitelio al contenido gástrico, el epitelio de la porción distal del esófago, ¿por qué epitelio se va a convertir? ¿O a qué epitelio va a pasar? Cilíndrico simple. ¿Cilíndrico simple solamente? Con células caliciformes. Ajá, con células caliciformes, o sea que es un epitelio intestinal. Si yo hago la exposición, o sea, yo ahí ese extremo distal ya lo cambié. O sea que un paciente puede tener en el extremo distal del esófago un adenocarcinoma y en la parte media del esófago puede presentar un escamo, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto por qué en la parte media va a presentar un escamo, es porque es el epitelio normal del esófago. Y ese escamo celular que está ahí no ha tenido contacto con el reflujo. Recuerden que el reflujo, o cuando yo tengo la parte del reflujo gastroesofágico, el reflujo nunca sube todo el esófago. Él persiste, es en la parte distal del esófago. Por eso es que ahí es donde ocurre el intercambio. Entonces, nosotros o cuando ustedes, de acuerdo a que el médico les diagnostique, cuando el médico por lo menos en un extremo distal les dice que el paciente tiene la parte del reflujo en esa parte distal, entonces ustedes ya de entrada deben saber de que el paciente tuvo como antecedente, como antecedente un reflujo. Entonces ya uno se va ubicando de que el paciente tuvo, por el hecho de la exposición del ácido, recuerden que el ácido desencadena una respuesta inflamatoria crónica. Fuera de eso, el cambio del pH, asociado además del cambio del pH, ustedes también pueden encontrar de que la respuesta inflamatoria crónica, el cambio del pH, en muchas ocasiones hasta la misma comida influye. Entonces, todos esos factores van a desencadenar de que el paciente me dé sintomatología para que cambie el epitelio y posteriormente, si ese estrés continúa, pues las células se me modifiquen y se me vayan a convertir en unas lesiones, en unas células malignas y que esas células malignas me vayan a dar un adenocarcinoma. Pero en cambio, en el tercio medio, para que le dé un escamo, ¿ustedes qué creen que por qué el paciente le puede dar un escamo con afectación del tercio medio, pero sin cambio por metaplasia, ¿no? ¿Qué factor de riesgo? O sea, ya dijimos que en el adeno, que del tercio distal, el factor de riesgo es el reflujo. Pero para que le dé un escamo en tercio medio del esófago, ¿ustedes qué creen que puede ser un factor de riesgo? Para que le dé un escamo. Hay como 3 factores de riesgo ahí. La úlcera. Pero recuerda que la úlcera es más abajito. ¿Qué condición, o por lo menos en el tercio final dijimos que era el reflujo, ¿cierto? Pero ¿qué condición puede hacer o qué factor de riesgo o qué factor etiológico puede tener el paciente para que le dé un escamo? Ser fumador, profe. Ser fumador, ser fumador. Muy Obesidad. bien. No, la obesidad no tanto. Hay una cosa que influye y tiene que ver con la comida, que también está asociado con lesiones a nivel de cavidad oral, boca. Y tiene que ver con la temperatura. Consumir los alimentos calientes, sí. Muy calientes, eso también. Y hay otra que está asociada con la infección de un virus. Y ese virus está asociado con transmisión sexual, pero tiene que ver con la práctica oral. ¿Es papiloma, profe? El virus del papiloma humano. Entonces, mira que son factores diferentes, ¿sí ven? O sea, el adeno, si ustedes se dan cuenta, el adeno siempre, el antecedente es el reflujo. Que el paciente tuvo reflujo, que no se cuidó el reflujo, todo el reflujo o infección por Helicobacter pylori asociado.
Pero en el tercio distal, en el tercio medio y proximal del esófago, al señor le puede dar una lesión escamosa, y esa lesión escamosa le da al señor es por factores de riesgo totalmente diferentes. Entonces, si come la comida muy caliente, si fuma o si tiene infección por virus del papiloma humano. También hay una, que de pronto ustedes, no sé si de pronto la han escuchado, que se llama acalasia. La acalasia, es uno la ve más o menos en embriología, son personas que tienen alteraciones en la motilidad del esófago. Entonces, espérenme un momentico, chicos, que estoy aquí, allá. En la motilidad del esófago. Entonces, resulta que estos pacientes a veces tienen alteraciones de la fibra nerviosa y no les permiten la contracción muscular adecuada. Entonces, ustedes recuerdan cuando vieron el esófago es un tubo cilindro, ¿cierto? Un cilíndrico. Ese tubo depende para el paso de la comida. Hola, ¿cómo están? Para el paso de la comida depende de la peristal, bueno, no tanto peristal, porque el que más tiene peristalsis es abajo, el intestino, pero depende de que cuando usted pase la comida, tenga contracción esa pared para que el bolo alimenticio se baje y llegue por contracción al tercio distal. Me esperan un momentico, chicos, que estoy en la calle, yo creo que no me escuchan. Bueno, ahora sí. Entonces recuerden que el esófago no tiene peristalsis. El músculo nos ayuda a la contracción en una sola dirección cada vez que entra en contacto el bolo alimenticio. Entonces, cuando yo tengo ausencia de fibras musculares, de fibras nerviosas que me ayuden a esa contracción, resulta que el esófago la pierde y va a ser un proceso que se llama acalasia. En la acalasia lo que va a hacer es que el bolo alimenticio quede trabado en el esófago. Entonces a veces es como el señor que dice, es que estoy comiendo y me siento ahogado, como si la comida se quedara pegada en el esófago, bueno, así por el estilo. Recuerden que en el esófago nosotros no podemos tener almacenamiento, es de tránsito. Entonces, si queda el bolo alimenticio en la pared, en contacto con la pared del esófago por mucho tiempo, puede desencadenar una respuesta inflamatoria en esa pared. Y esa respuesta inflamatoria, buenos días. Buenos días. Esa respuesta inflamatoria me va a generar irritación del epitelio, generalmente se quedan los tercios proximales, me genera irritación del epitelio y el paciente empieza a hacer cambios, pero en el epitelio escamoso porque no alcanza a llegar al tercio distal. Entonces son de las cosas, por eso yo les decía que son factores, a veces los factores etiológicos pueden actuar de manera diferente en órganos y desencadenarme enfermedades diferentes asociadas. Bueno, con respecto a eso, entonces, llegué cansada. Entonces, ¿qué otra cosa tienen que saber? Recuerden que esos cambios genéticos van a permitir o tienen el fin de la proliferación excesiva y no regulada. Muy buenos días, ¿cómo están? De la proliferación excesiva y no regulada. Esa proliferación excesiva y no regulada está con pérdida de los puntos de control. No tiene regulación por hormonas, no tiene regulación por ciclo celular, no tiene regulación por hormonas ni ciclo celular. Y recuerden que esa proliferación excesiva tiene unos puntos característicos, que es que, o una metacaracterística, que es la célula que te pierda los puntos de control, pero que le permita la supervivencia.
hay una cosa particular. La célula se vuelve, buenos días, José. La célula se adapta tanto que la célula es capaz de empezar, por lo menos, si el tejido tiene buen aporte de oxígeno y ese tejido no tiene que tener buen aporte de oxígeno y es capaz, empieza a tener problemas por tener muy buen aporte de oxígeno, porque es que uno en los tratamientos con quimios uno hace la contraparte, por lo menos. Si un tejido necesita mucho oxígeno, yo le necesito quitar el oxígeno que le suministran quitándole los vasos sanguíneos. Si el tejido necesita nutrientes o factores de crecimiento, entonces yo le quito los factores de crecimiento para que el tejido empiece a morir. Entonces, cada vez que yo le pongo esas contrapartes o esos en contra al tejido, lo que me va a permitir es que el tejido supuestamente empiece a morirse. Pero estas células tumorales empiezan a adquirir tantas mutaciones que empiezan a evadir la forma que nosotros tenemos para poderlas matar. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a ver que la célula se vuelve, yo les digo que son las mejores células para sobrevida, porque es que lo ideal es que las células normales de nosotros tengan esa capacidad y lastimosamente las células normales de nosotros son más lábiles, pero si tuvieran la capacidad de una célula tumoral de adaptarse a las condiciones como ellas se adaptan, créanme que en enfermedades neurológicas nosotros no tuviéramos, ni enfermedades por secuelas, a veces neurológicas o cardíacas no tuviéramos. Entonces esto hace que empiece a aparecer lo que se llama la resistencia y esto ha permitido pues avances muy buenos en el sentido de que yo ya voy a empezar a dar tratamientos mucho más específicos a la población para poderle disminuir los factores de riesgo y así poder determinar qué pacientes son más, van a recibir el beneficio de la quimio o no la reciben y lo que le hacen es más efectos colaterales. Recuerden que además de esta célula tener una proliferación excesiva son independientes al estímulo fisiológico. Se caracterizan porque tienen nutrición y suministro sanguíneo, pero no es que tengan nutrición por sí solas, sino que es que la célula tumoral o los tumores cuando tienen un crecimiento excesivo, el tejido entra en hipoxia. ¿Y ustedes saben qué hace la hipoxia? Nosotros lo hablamos en proceso de adaptación. ¿Qué me genera la hipoxia y en la inflamación? Cuando un tejido entra en un crecimiento excesivo y necesito más oxígeno, pero no me lo dan, yo voy a entrar en hipoxia. ¿Esa hipoxia qué me va a generar? ¿O qué me estimula la hipoxia? Angiogenia. Angiogénesis, porque hay liberación ¿de quién? ¿Qué se libera para yo poder formar angiogénesis? ¿Cómo se llama eso? El factor de crecimiento vascular, ¿no? Exactamente, entonces el factor de crecimiento endotelial o el factor de crecimiento vascular. Entonces, ellos van a hacer muchos vasos colaterales. ¿Cuál es la característica? Que generalmente entre yo más alto crecimiento tenga, más hipoxia voy a tener, más vasos sanguíneos voy a tener. Entonces, por eso es que ustedes a veces escuchan, no sé si por lo menos en estas series de televisión que ustedes ven a veces o en las películas donde dice no se pudo resecar porque el tumor tiene muchos vasos sanguíneos o porque tiene muchos nuevos vasos sanguíneos o que entraron a operarlo y sangró muchísimo, es porque tiene muchos vasos colaterales y es muy irrigado. Eso lo hacen los tumores malignos. Los tumores benignos lo hacen en una menor proporción. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de crecimiento más lenta. Entonces, van a sufrir de hipoxia, sí, pero la liberación de ese factor de crecimiento endotelial bilateral va a ser menor y esa división que va a ser mucho menor, pues hace que esos vasos sanguíneos, la proliferación sea en menor proporción. Les hago un ejemplo, a ver si me lo contó. Cuando yo tengo un tumor benigno, ese tumor benigno que es de músculo liso, resulta que está en el útero. Este tumor benigno, que es de músculo liso, la célula se divide cuando hay exceso de factor de crecimiento.
principalmente de estrógenos. Resulta que la señora está embarazada. Cuando uno está embarazada, ¿cómo va a estar los estrógenos? ¿Arriba, elevados o bajos? Elevados, profe. Elevados. Entonces, si ella tiene un leiomioma de 1 centímetro con el embarazo, ¿será que le puede crecer ese leiomioma donde la célula del músculo liso responde a los estrógenos o no le crece? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que la célula va a crecer, por eso es que a veces hacen como una competencia entre el bebé y el tumor de músculo liso. Pero el problema es que este tumor es benigno y no venía preparado para crecer. ¿Sí me hago entender? Sino que crece porque hay un incremento en este momento por una condición del factor de crecimiento. Resulta que él crece, pero la hipoxia no es paulatina como un tumor malo. O sea, el tumor malo crece todo el tiempo, en cambio el tumor bueno solamente crece cuando yo lo expongo al factor de crecimiento. Resulta que él empieza a liberar hipoxia, pero ese factor de crecimiento endotelial que estábamos hablando, pues se libera muy lentamente y empieza a hacer vasos colaterales, pero muy lentamente. Si yo crezco mucho y los vasos colaterales no son lo suficiente, ¿qué va a empezar a tener ese tumor? O esa neoplasia. Recuerden que es benigna. Si yo crezco mucho y no tengo buenos vasos colaterales y ya estoy en hipoxia, ¿qué empiezo a hacer? Necrosis. Isquemia, muy bien, y después hago necrosis. Entonces, aquí hay algo particular. Cuando avancemos un poquito más adelante, van a encontrar que una de las características para yo diferenciar un tumor bueno de uno malo es la necrosis, pero eso depende, por lo que yo les acabo de contar. La necrosis es más común uno verlo en los tumores malos, pero yo también lo puedo ver en los tumores buenos. Sobre todo cuando la tasa de crecimiento es muy alta o cuando las necesidades metabólicas del tumor bueno hacen que requiera más oxígeno, pero sus vasos capilares no le dejan, o los vasos colaterales no le dejan dar la nutrición adecuada, entonces empieza a aparecer necrosis. No sé si ustedes han escuchado la palabra que es que el tumor se roba la comida de la persona. En sí no es que se robe la comida, sino que como tiene tantos vasos colaterales, toda la nutrición se va donde yo tengo el tumor y el tejido adyacente no la va a recibir. Eso uno lo ve muy claro, por lo menos, no sé, cuando tengan oportunidad, miren fotos de osteosarcomas en miembros inferiores. Ustedes ven el tumor súper grande y el piecito todo sequito, delgadito. A veces uno lo que le ve es el puro huesito de la pierna, por la atrofia que tiene tan marcada, uno porque dejan de utilizar el órgano porque es muy doloroso y dos porque todo el flujo sanguíneo va a quedar en la lesión tumoral y no le va a dar nutrición al músculo normal que está adyacente al tumor. Y recuerden que las células tumorales se originan de una sola célula clon. Esto es importante y esto se los voy a explicar y lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque es que hay algo particular en las células tumorales. Espérenme, busco una hoja acá. Me encontré aquí una hoja. Hay algo particular en las células tumorales. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que yo tengo un grupo de células, ¿cierto? Estas células son células normales, entre comillas, ¿cierto? Resulta que estas células empiezan a tener una serie de mutaciones, pero en la población general no todas tienen las mismas alteraciones, por lo menos yo puedo tener un grupo de células, esas células están haciendo división en el epitelio, pero resulta que esta es la que empieza a sumar mutaciones. Cuando esa célula se vaya a dividir, me va a dar una célula tumoral o una célula pretumoral con la misma mutación que inició la célula madre y le vamos a sumar otra mutación acá. Entonces ya encontramos que por lo menos esta célula adquirió la mutación de liberar mucho factor de crecimiento, ¿cierto? Entonces la célula hija que va a dar va a adquirir la mutación de liberar mucho factor de crecimiento, pero mire que adquirió otra mutación aquí arriba,
Entonces pongámosle que esa mutación de ahí arriba es para que tenga el receptor de la superficie todo el tiempo activado. Cuando esa célula va a dar una célula hija, va a dar otro clon, ese clon ¿qué va a ganar? La mutación inicial, la mutación de la célula anterior y otra mutación asociada. Lo que les estoy haciendo es que, y para que lo entiendan, es que la célula tumoral siempre proviene de un solo clon, nunca se van a hacer diferentes clones, sino a medida de que ella va haciendo proceso de división celular, mira que van ganando más mutaciones, si se dan cuenta. Entonces este receptor, si ponemos por lo menos que esta célula libere mucho factor de crecimiento endotelial, entonces el tumor va a tener muchos vasos sanguíneos, pero a la vez viene con liberación de factor de crecimiento y alteración del receptor. ¿Esto qué permite? Que cuando yo tenga una población por acá, si yo me pongo a desmenuzar las mutaciones que pasaron por ahí, porque fueron varias, yo puedo dar o puedo identificar la primera mutación que tuvo la célula madre, o sea, la célula clon, más el resto de mutaciones que van adquiriendo. Esto le permite plasticidad al tumor. ¿Cómo así plasticidad? Que cuando yo tengo, por lo menos acá, les voy a pintar un epitelio. ¿La piel qué epitelio tiene? ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿Qué epitelio tiene la piel? Estamos Estratificado, queratinizado. Ajá, entonces epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Qué hace que las células sean organizadas en su epitelio plano estratificado queratinizado? O que las células tengan esa polaridad, ¿quién es el responsable de que tenga esa polaridad? Y que las células no se me desorganicen. ¿Qué estructura o qué parte? La lámina propia. La lámina basal. La lámina basal. Muy bien, entonces mi membrana basal, que es esta que ustedes ven acá que les estoy subrayando, es la responsable de decirle a las células cómo se tienen que ubicar y cómo se tienen que organizar, ¿cierto? Resulta que cuando yo tengo una lesión tumoral, porque tengo un clon, mira que el clon lo voy a pintar con rojo, entonces resulta que recuerden antes paréntesis, las divisiones celulares cuando es un epitelio estratificado ocurre en la base, o sea, en la capa basal, es donde yo me voy a dividir. Y a medida que yo voy subiendo el epitelio para llegar a la capa córnea, me voy madurando. Por eso las células bien maduras son aquellas que me van a hacer parte de los casquetes de la córnea, de la capa córnea. Cuando yo soy una célula tumoral, yo soy una célula tumoral clon que empiezo a tener alteraciones, ya sea por división, ya sea porque estoy ganando más factores de crecimiento, porque bloquea el P53, porque bloquea el P16, sigo dividiéndome, me sigo dividiendo mal, yo voy a dar más células hijas mías, todas desordenadas, entonces mira que yo tenía que ser cuadritos, pero yo ya no soy cuadritos, sino que empiezo a acomodarme todo de forma desordenada. Estas células que ustedes ven acá provienen de un solo clon, que es esta célula mamá, ¿cierto? Resulta que con el tiempo esa célula, sus células hijas, ella inició con una mutación, pero esas células hijas van ganando mutaciones. Entonces va ganando mutaciones para poder hacer división celular en un estrato que no necesitan hacer división celular, va ganando divisiones para liberar factores de crecimiento y después esa célula hija dice, oiga, yo ya no quiero estar confinado a la membrana, al epitelio. Y el que hace que yo esté confinado al epitelio es el tejido conectivo de mi membrana basal. Entonces yo quiero migrar y la migración es lo que nosotros llamamos infiltración. Entonces esta célula hija adquiere colagenasas, ¿cierto? Es esta solamente. Cuando ella empieza a dividirse, va a adquirir la mutación de todas, más la colagenasa, y esa colagenasa le va a permitir romper la membrana basal y meterse por acá, por la lámina propia.
Entonces yo ya voy a tener la mutación que venía mi mamá más las de mis hermanas, pero voy a tener otra mutación que me va a permitir romper la membrana basal y pasarme para acá. ¿Qué permite esto y esta plasticidad? Pues esto permite, uno, que solamente la que tenga la mutación de la colagenasa pueda irse a atravesar la membrana basal. Las otras que no lo tienen, pues no van a poder pasar, porque no tienen la acción de la colagenasa. Entonces no es que todas las células pasen acá, sino que las que tienen la capacidad de sobrevivir solamente en el epitelio se van a quedar en el epitelio. Pero hay algo particular. Las condiciones ambientales del epitelio son diferentes a las condiciones ambientales que hay en la lámina propia. Entonces, ¿qué le toca hacer a la célula para poder sobrevivir en la lámina propia si las condiciones ambientales son diferentes? ¿Qué le tocaría hacer? ¿Le tocaría adaptarse o no adaptarse? Si no se adapta, ¿puede sobrevivir o se muere? Le toca adaptarse. Adaptarse. Entonces, imagínense que esta tiene la mutación de la colagenasa, pero no tiene la mutación. Cuando ella entra acá, encuentra que el medio que está acá es un medio adverso y puede ser que se muera. Pero como lo censó, su célula hija, antes de ella morirse, la célula hija adquiere la mutación de la colagenasa, pero adquiere la mutación para poder sobrevivir bien en ese medio que yo le estoy dando, de un pH diferente, de concentraciones de tejido conectivo diferente, de presencia de células inflamatorias. Entonces, esa célula sí va a ser capaz de sobrevivir en la lámina propia. Entonces, cada vez que tú le estás poniendo como factores adversos para que pueda sobrevivir el tejido, ella va a ser capaz de mutar para poder sobrepasarlos y sus células hijas empiezan a adquirir esa mutación. Pero esta célula que no tiene la mutación de la colagenasa ni de vivir en la lámina propia, la pongo acá, se me va a morir. Tiene que tener ese proceso de plasticidad y eso lo da la división celular y las mutaciones que van adquiriendo. Entonces, por eso es que si yo cojo este tumor y voy a estudiar el material genético, puedo detectar la primera mutación que tuvo la célula mamá. Y puedo decir, este tumor tiene mutación para esto, por lo menos para colagenasas, para vivir en la lámina propia, para producir vasos sanguíneos, o sea que me libera factor de crecimiento endotelial. Este tumor tiene también capacidad para tener mitosis atípicas. Entonces, cuando yo vengo y desgloso, ya sé que la primera mutación fue mutación del factor de crecimiento o de un receptor y puedo decir, esa fue la primera mutación que tuvo la mamá. Entonces, por eso llegaron a la conclusión de que una célula tumoral proviene de una célula clon y que esa célula clon, a medida que yo desgloso esa población tumoral, puedo determinar cuál fue la primera mutación que me desencadenó el desorden genético para que las células se me volvieran loquitas y empezaran a dividirse y a proliferar. Profe, una pregunta. Pregunta. Con respecto a eso que nos contaba usted de la respuesta inmunológica, es que me acuerdo que en el capítulo pasado vimos que los CD8 atacaban las células tumorales por el estrés celular, porque reconocían que estaban en estrés celular. Y porque producían proteínas anómalas. Pero si la célula está en tanto estrés celular que un CD8 la puede reconocer como anómala, ¿cómo es capaz de sobrevivir tanta adversidad? Recuerda que en una de las clases yo les dije que lastimosamente los pacientes que tienen tumores tienen algo particular con el sistema inmunológico. Y lo particular del sistema inmunológico es que están inmunosuprimidos. Entonces, cuando la persona está inmunosuprimida, donde su sistema inmunológico no funciona muy bien, hay dos cosas muy importantes, que es que el CD8 no reconoce ni el NK. Entonces, generalmente estas células tienen tanta sobrecarga por las mutaciones que tienen, tanta sobrecarga, a veces hay alteraciones en la membrana, hay alteraciones en la membrana que lo vamos a ver más adelante cuando ustedes vean esas células torcidas, feas, que para el patólogo pues es muy emocionante verlas porque para uno le facilita a uno el diagnóstico, pero para el paciente es muy malo tenerlos.
cuando uno ve ese desorden celular, normalmente nuestro sistema inmunológico debería detectarla y destruirla, principalmente por los CD8 y principalmente por los NK. Pero lastimosamente, y eso ya se ha comprobado, hace más o menos empezó a meterse el término de inmunodeficiencia, más o menos hace como 8 años se encontraron, de lo que los pacientes no tienen muy buena respuesta inmunológica. ¿Ustedes saben por qué el paciente no tiene buena respuesta inmunológica? ¿O por qué se considera que es inmunosuprimido un paciente que tiene cáncer? ¿Por qué creen ustedes? ¿Son factores externos, entre comillas, que juegan un papel en la parte inmunológica? ¿Qué pasa cuando a un paciente se le da la noticia de que tiene cáncer? Psicológicamente. Se deprime. Se estresa. Se deprime y se estresa. ¿Dormirá bien en las noches? Empieza con insomnio. ¿Comerá? A veces no come por el mismo estrés y depresión que tiene, pero también el efecto de los medicamentos hace que el paciente pues no coma bien porque todo le produce náuseas. ¿Será que tiene alteraciones del influjo hormonal? Sí. Entonces, todos esos factores que son externos hacen que el sistema inmunológico no funcione bien y lastimosamente los linfocitos no reconozcan las células que están haciendo el proceso de mutación. Cuando ya el paciente se recupera o cuando el paciente empieza a tener efecto de la quimio que uno actualmente, por lo menos cuando yo hago el diagnóstico de cáncer de mama, cuando yo hago el diagnóstico de cáncer de melanomas, cáncer gástrico, una de las cosas que nosotros reportamos es si tiene respuesta inflamatoria en la lesión tumoral o si no tiene respuesta inflamatoria en la lesión tumoral, por lo menos. Carcinoma ductal de mama infiltrante. Si yo le pongo inflamación crónica ausente, ¿qué quiere decir en ese cáncer que tenga inflamación crónica ausente para ustedes? Y es el primer diagnóstico que le estamos haciendo a la paciente. ¿Qué quiere decir que no hay respuesta inflamatoria crónica ahí? Está inmunosuprimida. Ajá, entonces que el sistema inmunológico no está reconociendo las células tumorales como anómalas. Entonces no voy a tener una respuesta inflamatoria. Pero si yo le digo al médico que tiene un carcinoma y que tiene una respuesta inflamatoria moderada, nunca he visto uno de severo, en severo lo he visto en quimio. Una respuesta inflamatoria moderada, ¿qué quiere decir? ¿O qué le quiere decir al médico? Que el sistema inmune del paciente está luchando contra el cáncer. Que ya empezó a reconocerlo como anómalo. Entonces tenemos una cosa que es que nuestro sistema inmunológico nos va a ayudar a atacarlo, ¿cierto? Entonces son de las, pues es de las contrapartes, por lo menos que ha ayudado a dar un mejor tratamiento al paciente. ¿Por qué les digo dar un mejor tratamiento al paciente? Más o menos las quimioterapias que se daban en los años 80, que causaban mucho efecto colateral, tenían la condición de matar todas las células que estaban en división celular. Recuerden que las células del sistema inmunológico, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, etcétera, son células que tienen un estadio de vida muy corto, por lo que siempre van a estar en división celular. Entonces, resulta que tú atacabas las células del tumor que están en división celular, pero también atacabas las células inflamatorias que están en proliferación. Y tuvo resultados volviendo al paciente más inmunosuprimido. La ventaja de la célula tumoral con ese medicamento que tú le estás dando es que ella sensa y dice, oiga, este medicamento me bloquea a tal lado, venga y pongo una tapa, una puerta para que por ahí no entre y empiezo yo a hacer resistencia. Pero es que las células, los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos no tienen esa capacidad porque esas células no provienen de un solo clon, sino que recuerden que tiene varios, a pesar de que son células madre pluripotenciales, son varias células madres que dan origen.
Entonces el paciente resultaba que la quimioterapia le estaba haciendo efecto, era para volverlo más inmunosuprimido. ¿Y qué pasaba con el tumor si yo lo vuelvo más inmunosuprimido y este se vuelve resistente? ¿Qué empieza a hacer el tumor? ¿A desaparecerse o crecer? A crecer más, a crecer A más. crecer, exactamente. Entonces, si ven la contraparte, entonces ahí empezaron a mirar los oncólogos a decir, no, aquí pasa algo y hay que mirar. Y ahí empezaron a detectar que es mejor dar tratamiento más específico como a la mutación grande que tiene esa célula para yo poderlo destruir. Pero ahorita se van a dar cuenta que una célula tumoral tiene miles de mutaciones que puede por esos mecanismos obviar un tratamiento. Y la idea es tratar de fortalecer el sistema inmunológico, porque si mi sistema inmunológico arranca, el mismo sistema inmunológico va a ayudar a destruir esas células tumorales. Entonces puedo tener dos ataques, un ataque por el medicamento y un ataque por el sistema inmunológico. Y sería lo ideal. O que tener un tratamiento que pueda estimular tanto el sistema inmunológico que el mismo sistema inmunológico, sin necesidad de darle un medicamento externo que me produzca efectos colaterales, sea el mismo que sea capaz de destruirlo. Pero todavía no ha llegado a ese punto de poder arrancar el sistema inmunológico, porque lo que les digo, independientemente a un paciente, cuando no tiene un buen acompañamiento o son pacientes jóvenes, a veces darle este tipo de noticias cuando no tiene un apoyo social muy bueno, o así sea un apoyo social que sea una mamá que tiene 3 hijos y los niños chiquitos, el hecho de decirle a la mamá que tiene cáncer y que probablemente pues ustedes saben por ende que cuando uno le dice a una persona tiene tal cosa, ¿qué hacen? Lo primero, se van al internet a leer qué es, y cuando ven todo lo que puede causar esa lesión tumoral o sus puestos de diagnóstico, pues se está llenando de zozobra, y eso mismo hace que el sistema inmunológico de estrés, que el sistema inmunológico no responda y que nos ayude a que esas células tumorales sigan proliferando. Entonces, eso es lo más complicado de este manejo de neoplasias. Ahora vamos a hablar del efecto de masa, que era lo que hablábamos anteriormente. Yo puedo tener tumores buenos y malos, pero el problema de los tumores buenos y malos es que dependiendo de la localización va a tener su comportamiento. ¿Qué es lo característico o cómo se define un tumor benigno? Entonces, el tumor benigno se define como aquel tumor que cuando yo lo veo, tanto macro como micro, sus características son inocentes. Y cualquier persona me puede decir, doctor, ¿y qué son las características inocentes? Pues que cuando es macro, son lesiones que son bien circunscritas. Ojo, puede tener o no tener cápsula, igual que los tumores malos pueden tener o no tener cápsula, eso no es indicativo en los dos, pero resulta que estas lesiones se mueven en los planos y no son, o sea, no quedan agarraditos como si fuera un congreso en los tejidos blandos. Por eso es que cuando los retiran, los puedo retirar sin destrucción de tejidos adyacentes, que son localizados, no hacen metástasis, no infiltran y se pueden retirar quirúrgicamente. ¿Por qué les hago la salvedad? Porque ahorita más adelante, cuando veamos la nomenclatura, hay un tumor en sistema nervioso central que se llama meningioma. El meningioma, los tumores benignos, según la clasificación, tienen la terminación en sufijo -oma. El meningioma es un tumor benigno de las meninges. Es un tumor que en muchas ocasiones son localizados, o sea, son de los tumores que se pueden resecar fácilmente, pero empezaron a hacer un estudio de los pacientes que tenían meningioma y encontraron que había un grupo de pacientes que la enfermedad volvía a aparecer a los 4 meses y aparecía con lesiones mucho más grandes de lo que se le había quitado. Entonces,
Entonces, las lesiones benignas, la característica inocente quiere decir tanto macroscópicamente lo que yo les decía, son encapsulados o no encapsulados, son bien circunscritos, se pueden mover, se retiran fácilmente y no hacen ese efecto de masa más no de infiltración al tejido adyacente, ¿no? Y lo otro característico es que cuando nosotros lo vemos en el microscopio, en muchas ocasiones no podemos diferenciar si es un tejido de un tumor benigno o es un tejido normal. ¿Cómo así que un tejido de tumor benigno normal? Por lo menos, una de las lesiones más comunes son el lipoma. ¿Ustedes recuerdan cómo es el tejido lipomatoso? Bueno, el tejido lipomatoso es como un panal de abeja que está extendido y que ese tejido lipomatoso se ven espacios blancos con una pared muy delgadita. Si ustedes a mí no me dicen que es una lesión, o sea, cuando hacen la descripción y me mandan la pieza quirúrgica, no dicen que es una lesión bien circunscrita, que se mueve, que no está adherida a planos profundos, a nivel microscópico yo puedo definir que es un tejido adiposo maduro, ¿sí? En cambio, si ustedes me dicen que es una lesión benigna bien circunscrita, pues yo voy a decir que es un tumor benigno proveniente de tejido adiposo y que por los hallazgos corresponden a un lipoma. Entonces, esas son las características iniciales, que es muy diferente a lo que uno ve con los tumores malignos. Esto es lo que generalmente hace la diferencia. Entonces, nosotros tenemos tumores benignos y tumores malignos. ¿Qué hace que yo diga que es un tumor benigno o un tumor maligno? Pues la célula neoplásica. Recuerden que cuando yo hablo de célula neoplásica no estoy diferenciando una de la otra. Entonces, si a ustedes le dicen que esa célula neoplásica es homogénea, que no tiene mitosis, que no infiltra y que es muy similar al tejido de origen, que es un tumor benigno o un tumor maligno. Profe, es benigno. Es benigno. Pero en cambio, si a ustedes le dicen que la célula tumoral es pleomórfica es que tiene varias formas, que hay unas células más oscuras y otras más claras, eso se llama hipercromasia. La cromatina uno generalmente no la ve, pero que uno empieza a ver la cromatina, que uno le ve mitosis, pero a veces esas mitosis son tan feas que uno no le alcanza a ver. Esa lesión tumoral se considera que es una lesión tumoral maligna. Entonces, ya empiezo a sumarle cosas que hacen que yo pueda hacer la diferenciación entre bueno y malo. Pero hay algo particular que ya más adelante que se nos va a complicar la cosa, porque es que hay tumores benignos, hay tumores malignos, qué pena, que son bien diferenciados al tejido inicial y que a veces es muy difícil ponerle el título de maligno. Ya a uno le toca a uno empezar a referenciar y a mirar ciertas características para yo poderlo agrupar en un tumor maligno de bajo grado o en un tumor maligno de bien diferenciado, o los que yo les dije, esos borderline, que yo no sé si va para acá o para acá, porque es que no me cumplen los criterios para yo decir 100% que es bueno o 100% para que es malo. ¿Qué otra cosa ve uno? La otra cosa que uno ve es el estroma. Entonces, del estroma, ¿qué vemos? Entonces, del estroma, lo que nosotros vemos es que si ese estroma es con cambios desmoplásicos, o sea, esos cambios desmoplásicos es que el estroma tiene retracción, tiene un componente de colágeno diferente, entonces hace ver por lo menos el estroma, que es la lámina propia de todos los tejidos. Recuerden que tienen unos componentes de elastina, fibrina, etcétera, entonces hay componentes que se pierden y que cuando uno los va a ver, como uno ve áreas de tejido normal como áreas de tejido con lesión tumoral, uno empieza a ver cambios en la coloración que me hace que el componente estromal es diferente.
También tiene que ver con los vasos sanguíneos, o sea, si yo veo neovascularización o si yo veo muchas células inflamatorias. Hay una cosa importante, cuando ustedes leen, se habla de que el estroma ayuda al crecimiento tumoral. ¿Por qué? Porque tengo nuevos vasos sanguíneos y porque me da el soporte nutricional al tumor. Y lo que se habla es que las lesiones tumorales malignas tienen abundante estroma que macroscópicamente saben con qué lo comparan, con la carne de pescado, que es blanca, que es entre comillas uniforme. Entonces esas características les van a permitir un crecimiento tumoral exagerado, sobre todo a las células tumorales malignas que descansan sobre ese estroma. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros los tumores benignos? Ya les dije yo que se utilizaba el sufijo oma y nosotros tenemos unas reglas que dependiendo del tejido de origen, pues tiene un nombre. Entonces, si es del tejido fibroso se llama fibroma, si es cartílago condroma, si es de músculo liso se llama leiomioma, si es de músculo esquelético se llama radiomioma, el sufijo oma. ¿Qué pasa con los tumores malignos? Los tumores malignos utilizan una nomenclatura diferente. Se empieza, si son epiteliales, se utiliza el término de carcinoma. Si produce glándulas, se llaman adenocarcinomas. Si es de origen mesenquimal, se llama sarcomas. Y generalmente hay un grupo que nosotros lo llamamos de tumores indiferenciados, que son aquellas células que se han vuelto tan indiferenciadas que cogen marcación que uno no puede, por lo menos que trata de diferenciarse a una célula mesenquimal tan primitiva que no me dice un tejido fibroso, si es un tejido cartilaginoso, si es músculo liso. Entonces, ningún marcador me lo puede decir, entonces nosotros lo catalogamos como células indiferenciadas o tumor maligno pobremente diferenciado. ¿Cuál es el problema de la indiferenciación? Pues el problema de la indiferenciación es que como no podemos, como el problema de la indiferenciación es que no podemos definir cuál es el origen, el tratamiento es muy difícil. Y a veces nosotros hacemos el diagnóstico es en las metástasis, más no en el primario. Entonces, poder identificar el primario en ocasiones es bastante difícil. Entonces, si yo no le doy tratamiento al primario, no importa darle tratamiento a la metástasis. Toca darle tratamiento al primario porque el primario es el que está botando células para todos lados para invadir diferentes órganos. Entonces, Profe, una pregunta. señor. Los cánceres o tumores de vasos, o sea vaso sanguíneo, venoso, linfático o de vía biliar, ¿es normal que crezcan hacia adentro o hacia afuera? ¿Cómo se hace adentro o hacia afuera? O sea, hacia adentro como hacia la luz del vaso y hacia afuera, bueno, afuera del vaso. No. ¿Por qué va la pregunta? Bueno, porque es que la semana pasada murió un familiar de cáncer de conducto biliar, entonces me están explicando de que ese cáncer crece hacia adentro. Por eso es que en imágenes... No es eso. Lo que pasa es que Espérame, ya te prendo aquí la cámara y te explico. Te cambio de hoja. Tengo todas las hojas rayadas acá. Mira, acá en esta. Ustedes recuerdan la vía biliar, ¿cierto? ¿Cómo viene la vía biliar? Si recuerdan. Hagamos aquí mi dibujo del hígado. Bueno, ese hígado mío quedó 8 neto. ¿Cómo viene la vía biliar si lo recuerdan? ¿Qué sale del hígado? La rama hepática. Sí, pero ¿cómo viene? O sea, ¿cómo viene el conducto hepático? ¿O cómo se forma el conducto hepático común? Por las ramas de la vesícula, del páncreas y Sí, pero antes de eso,
¿Cómo formo yo el conducto hepático común? Yo tengo un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo, ¿cierto? Y ese conducto hepático derecho e izquierdo se unen y me van a formar el conducto hepático común. Ese conducto hepático común, ¿con quién se une? Bajando. Con Ahora el sí. conducto cístico. Con el conducto cístico. Entonces, hagamos que es aquí. Qué pena el dibujo, yo soy muy mala dibujando, ¿no? Entonces, aquí viene el cístico. Claro que es más cortico, ¿no? Y después, siguiendo bajando, ¿quién viene? Después. O al ladito. El colegio. El colédoco, entonces viene acá. ¿Y el colédoco de quién es? ¿O de dónde proviene el colédoco? Que se une porque hace parte, a pesar de que no es vía biliar directa, pero hace parte de la vía biliar. Y es un órgano que está por acá, que es amarillito. ¿Cómo se llama ese órgano? El páncreas. El páncreas. Entonces, aquí viene el conducto pancreático, que viene el conducto pancreático, se unen, y después se unen, ¿y a dónde van a desencadenar esos conductos? ¿O a dónde van a llegar? Duodeno. Al duodeno. Entonces, ¿exactamente a qué lado? ¿Cómo se llama eso? Segunda porción del duodeno. Sí, pero ¿cómo se llama donde llegan? Tiene un nombre. Empieza con A. A la ampolla de váter. A la ampolla de váter. Bueno, resulta que nosotros tenemos lesiones tumorales que me afecta la ampolla, que me afecta el conducto hepático común, que me afecta el cístico o el hepático derecho o el hepático izquierdo, o que me compromete lo que son los conductos pancreáticos, ya sea lo que es el conducto de Wilson o cualquier conducto pancreático. ¿Cuál es el epitelio de los conductos? Normalmente, ¿cuáles son los epitelios de estos conductos? Recuerden que son túbulos y tienen que aguantar bilis. ¿Qué epitelio deben tener? Cúbico simple. No, el cúbico no es tan resistente. El cúbico es más de conductos distales, pero de glándulas exocrinas. Recuerden que en el conducto tiene que aguantar material biliar y material pancreático. ¿Cuál es un poquito más resistente para aguantarme el material biliar y el material pancreático? Cilíndrico simple. Ajá, entonces todos estos están revestidos por epitelio cilíndrico simple. O sea que el epitelio cilíndrico simple, ¿dónde va a estar ubicado? ¿En qué parte? Les hago el tubo así. Este tubo que les estoy mostrando acá es este mismo tubo. ¿En qué parte está el epitelio? ¿Hacia acá o hacia afuera? ¿Flecha número 1 o flecha número 2? Hacia la flecha De la número 1. Hacia la flecha número 1, porque es lo que reviste por donde pasa el ducto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo epitelio cilíndrico simple y resulta que este señor tiene un cálculo por aquí, o tiene un proceso inflamatorio en hígado, que también puede ocurrir, o tiene un proceso inflamatorio crónico en páncreas, que también puede ocurrir, donde mi epitelio va a estar sometido a factores estresantes, para exposición puede ser al cigarrillo o a otras sustancias, mi epitelio va a tener cambios y mutaciones. Si mi epitelio tiene cambios y mutaciones, miren el epitelio que es una sola capita, ¿no? Empiezo yo a tener un epitelio de una sola capa. Recuerden que ustedes me dijeron que era epitelio cilíndrico simple. Cuando yo empiezo a tener alteraciones, generalmente yo hago unos cambios que se llaman cambios preneoplásicos. Y los cambios preneoplásicos se llaman displasias. Entonces, ¿qué ocurre? Un epitelio que es cilíndrico se puede volver pseudoestratificado. ¿Y para dónde va a crecer un epitelio que está pseudoestratificado? ¿Para la luz del vaso o para afuera o para donde se fue la flecha número 2? Cuando yo me vuelvo pseudoestratificado, ¿para dónde crezco? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba.
para arriba. Entonces empiezo con displasia, pero esa displasia no va a hacer nada porque yo puedo hacer hasta pólipos, ¿cierto? Pero resulta que esa displasia, que era de bajo grado, que estaba, las células, quiere decir de bajo grado, es que ya las células no están como el epitelio cilíndrico, normalitas, que ustedes las ven así, sino que los núcleos ya se van a empezar a volver desordenados. Eso es lo que nosotros llamamos una displasia de bajo grado. Ya uno empieza a ver los núcleos, pero no tengo los criterios para yo decir que es malo. Luego el señor va a progresar de una displasia de bajo grado, va a progresar a una displasia de alto grado. La displasia de alto grado es la que nosotros llamamos un carcinoma in situ. ¿Qué quiere decir? Que las células perdieron su polaridad, siguen más desordenadas, pero resulta que además de ser pleomórficas, hipercromáticas, yo les empiezo a ver mitosis arriba, donde yo no debería ver mitosis. A pesar de ser un epitelio supuestamente de una sola capa, yo ya aquí tengo un epitelio con bastante capas, a pesar de ser pseudoestratificado, y empiezo a ver mitosis en la parte de arriba. Entonces ya el señor me hace una displasia de alto grado que se llama un carcinoma in situ. Si el epitelio prolifera en ambos lados, me puede obstruir la vía, pero generalmente no me la obstruye, no produce obstrucción. Resulta... No, castigado. Resulta... el castigo al niño. Entonces resulta que con el tiempo, este epitelio ya pasa de una displasia a ser una lesión infiltrante. Cuando la lesión se vuelve infiltrante, rompe la pared, rompe la membrana basal e infiltra. Se los voy a pintar así. Entonces yo rompí la membrana basal, y si rompo la membrana basal, ¿para dónde me voy a ir? ¿Para dónde estoy la 1 o para dónde estoy la 2? Para la 2. Hacia la 2. Para donde estoy la 2, entonces me voy a bajar a la lámina propia, ¿cierto? Resulta que las células tumorales, quieran o no quieran, liberan ciertas sustancias que me van a desencadenar inflamación, ¿cierto? Me libera activación del fibroblasto. Entonces, si yo empiezo a cambiar el tejido de sostén por un tejido fibroso, ¿qué pasa con la luz de este conducto? ¿Se disminuye o no se disminuye? Se disminuye. Se disminuye. Y se disminuye es por la fibrosis de la pared, no por la proliferación del epitelio, sino por la fibrosis. En muchas ocasiones, estos tumores que infiltran se ulceran. Y si se ulceran, pues sangran un poquito y me desencadenan, recuerden, inflamación crónica, activación del fibroblasto y hay fibrosis. Entonces, con el tiempo, tú vas a tener un ducto de la siguiente manera. Va a pasar esto. ¿Qué pasó acá con respecto a este lado y a este lado? ¿Qué ocurrió aquí en la parte central? Una disminución de la luz. Una disminución por el tejido fibroso. Entonces, si hay una disminución de la luz, no es por el tumor, o sea, no es porque el tumor haya obstruido la luz, sino por el cambio de la matriz extracelular de la lámina propia que me oblitera la luz. Entonces, generalmente estos pacientes hacen dos cosas. Si es por aquí abajo que tienen la obstrucción o por aquí por el conducto, una de las manifestaciones que hacen son ictericia. Si la alteración es a nivel del páncreas, pues como no hay por dónde sacar pues, el contenido pancreático, me empieza a hacer pancreatitis. Entonces, un tratamiento que les hacen, porque lastimosamente el tratamiento de la vía biliar es muy difícil, sobre todo cuando hay compromiso de la ampolla o cuando hay compromisos de ductos principales. Cuando hay compromiso de uno pequeño, por lo menos como el derecho, yo puedo quitarle este lado derecho del hígado del paciente o el lado izquierdo del hígado del paciente, o si es la vesícula, le puedo quitar la vesícula al paciente. Pero cuando es un conducto principal es muy difícil, entonces a veces uno de los tratamientos que hacen es que les ponen un stent. ¿Ustedes saben qué es un stent? Un stent es como un resorte. Les ponen un stent acá.
¿Ustedes saben para qué lo hacen? ¿Para qué ponen ese stent acá? Para ampliar la luz. ensanchar el conducto. Exactamente. Y para poder permitir que pues no le puedo hacer nada al paciente, o sea, la evolución, cuando yo ya pongo stent al paciente es que definitivamente no hay otra cosa que darle al paciente. Y lo que voy a tratar de hacer es abrirle el conducto para que la bilis pase y para que él no me siga haciendo ictericia, porque es que el aumento de bilirrubinas me va a causar daño en varios órganos, entre esos sistema nervioso central. Entonces yo le pongo el stent para poder tratar de abrir y que esa fibrosis de la lámina propia no me cierre completamente la luz del vaso. No es por crecimiento en sí tumoral que me obstruya, no, sino es porque hay un componente tanto del epitelio, pues sí, el epitelio cambia su forma y se vuelve más estratificado, entre comillas, pero el problema grande es la lámina propia, que la lámina propia se tiende a volver más fibrosa, más densa. Entonces, por lo menos, esto es en vía biliar. En estómago, ¿ustedes qué hace el estómago? Normalmente cuando yo como, ¿el estómago tiene movimiento o no tiene movimiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿El estómago tiene movimiento o no tiene El movimiento? estómago se amplía y se cierra. Él como hace como batir, como que se bate Como un movimiento de como agarrar batido. una bolsa. Cuando un paciente tiene un tumor, el segmento que tiene el tumor se vuelve como una chancleta. Yo le digo una chancleta porque es que se vuelve duro. A veces es duro cortarlo con bisturí. Y se vuelve duro rígida como una chancleta. Entonces imagínate tú tratando de mover al estómago para la peristalsis. No lo puedes hacer. Para hacer todo el proceso de movilidad no lo puedes hacer. Una de las cosas que me dice a mí que una lesión es maligna es eso. Eso es lo que nosotros llamamos rigidez, infiltración tumoral. Que el órgano se vuelve más rígido de lo normal, se adhiere hasta las paredes profundas, no le permite la movilidad y por lo menos si esa rigidez está hacia el píloro, es capaz de obstruirme el píloro, porque es que el píloro no va a ser capaz de abrirse porque esa pared está dañada, no va a tener buena apertura ese píloro y el paciente empieza a dejar contenido gástrico en su interior. Entonces, eso no va a permitir una buena movilidad. Entonces, para que más o menos entiendan que no es que el tumor crezca hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la lesión tumoral hay mayor compromiso. Y si ustedes se dan cuenta, antes de decirle yo que infiltraba, ¿qué tuvo ese tumor? Que si yo le hubiera hecho el diagnóstico temprano, muy probablemente el paciente hubiera ¿qué? Tuvo displasia. Exactamente. O sea, la idea es que tú hagas un diagnóstico cuando el paciente tiene una parte premaligna. Pero imagínate uno revisar vía biliar. ¿Sabe cuándo se vuelve sintomático estos tumores? A veces ni causan dolor. Vuelven sintomáticos cuando la obstrucción de la luz ya va por el 60%. Y a veces cuando uno viene a hacerle, o sea, encuentra uno la obstrucción, le manda una CPR y le manda un TAC, ya uno encuentra que el paciente no solamente tiene el tumor acá, sino que tiene metástasis. Y cuando ustedes leen, estos tumores pueden tener un tamaño de 2 milímetros, el inicial. ¿Cuánto es 2 milímetros? Miren una regla y cuando vienen a mirar usted 2 milímetros acá y ya tiene múltiples metástasis en el hígado que miden 5. Entonces ustedes van a decir, uy, no, el primario fue en el hígado. No, el primario fue aquí que midió 2 milímetros. Sino que esta célula se diferenció tanto que logró la capacidad de hacer infiltración y prefiere no vivir aquí en este entorno, sino que prefiere hacer metástasis a otros órganos para poder sobrevivir. ¿Entendido? Bueno. ¿Quedó claro el que me preguntó? Qué pena. ¿Sí me entendió más o menos? Profe, ¿No me entendió? claro. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Muchas gracias, profe. De nada. Mira, entonces, por eso es que lo ideal, jóvenes, es que uno pueda hacer el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque es que, por lo menos en este caso, si yo pongo un stent, el stent no es tratamiento. Pero si yo le hubiera hecho el diagnóstico al paciente de una displasia, por ser una vía tan chiquita hasta la mucosectomía hubiera servido para poder retirar ese epitelio que está haciendo el proceso de transformación.
El problema grande en nosotros es que la mayoría de los diagnósticos se hacen tardíos. ¿Y por qué tardíos? Tenemos dos cosas que jugamos, por lo menos. Ustedes sospechan en una lesión tumoral, mandan los exámenes y las mismas EPS bloquean la solicitud de los exámenes. Entonces, son exámenes que tú los necesitas urgente y el paciente te llega con los exámenes 3 meses después. ¿Será que desde que tú la miraste y que sospechaste a 3 meses, será que la célula no ha tenido muchas divisiones y ha progresado la lesión tumoral? ¿Qué opinan ustedes, sí o no? Desde Sí, que yo lo claro, vi 3 meses, sí, claro, avanza porque las mucho. células avanzan mucho. Entonces, imagínate, usted le hace el diagnóstico, a los 3 meses te llegan los exámenes iniciales, después llegan a patología, en patología se pueden demorar de 15 días a un mes, entonces llevamos 4 meses y cuando tú le das la orden de programación de cirugía, la programación de cirugía te llega a ti 3 meses después, o sea, ya han transcurrido 8 meses. ¿Será que la estadificación inicial que tú le diste le va a servir? No le va a servir al paciente. Entonces, la cirugía que tú vas a hacer por lo menos de solamente retirar un segmento y a veces te toca retirar el órgano completo. Entonces, eso es de las cosas que en ocasiones no comprende y a veces uno dice, si las EPS se entendieran que ahorrarían más plata dando hacia la promoción y prevención y diagnóstico temprano de enfermedades, que cuando me llega a mí el paciente para hacer una cirugía grande, les hago el ejemplo. Yo ya les he contado, y ahorita ya vieron otra vez la convocatoria en Japón, y acuérdense, los que quieren ser endoscopistas, el mejor sitio de capacitación es Japón, y Japón da la capacitación en endoscopia gratis, ¿no? O sea, no tienen que pagar nada, ellos pagan todo. ¿Qué hacen ellos? En Japón, como la tasa de mortalidad en cáncer gástrico era muy alta y sobre todo era muy alta en pacientes con vida reproductiva, o sea, en pacientes a los 30 años. ¿Qué ocurre? Ellos, porque tienen una tasa de cáncer tan alta, pues ellos tienen la tasa de cáncer tan alta porque ellos consumen mucho pescado y el pescado que ellos consumen tienen mucho nitratos y nitritos y por la parte de manejo de estas cosas nucleares, etcétera, entonces tenían mucha tasa de cáncer gástrico. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que si entrenaban el ojo del endoscopista para poder diagnosticar lesiones premalignas, era mucho mejor que cuando llegaba el paciente y le diagnosticaban cánceres infiltrantes. ¿Por qué? Porque mira el ejemplo por lo menos, y les voy a pintar acá. Si yo tengo un estómago, espérate, cambio de hoja. Aquí. Este es mi estómago, ¿no? Lo pinto primero. Este estómago me quedó raro hoy. Bueno, qué pena, ese píloro está supremamente ancho. Estoy choneta. Bueno, resulta que ustedes tienen dos estómagos tan deformes como los pinté. Bueno, resulta que este señor, cuando tú le haces la endoscopia, encuentras en este lado que tiene una displasia de alto grado, ¿cierto? Todas las lesiones empiezan iguales. Aquí en la mucosa gástrica hay algo particular que yo ya les dije. Antes de yo hacer displasia, hay un cambio inicial. El primer cambio es la inflamación, ¿cierto? Después de la inflamación, ¿se acuerdan cuál es la fase final de la inflamación? Cuando yo quito el agente causal, ¿qué busco? ¿Qué busco cuando yo quito el agente causal de una inflamación crónica o de una inflamación aguda? Reparación. Reparación. Entonces, si yo tengo un tejido lleno de glándulas y resulta que estoy reparándola y se me van la cantidad de glándulas que yo tengo, ¿qué proceso voy a hacer? ¿Cómo se llama cuando yo tengo muchas glándulas y después esas glándulas disminuyen? ¿Cómo se llama ese proceso de adaptación? ¿Ninguno? Cuando yo tengo mucho y después disminuyen, ¿cómo se llama? Atrofia. Atrofia. Entonces, resulta que primero yo tengo una inflamación, luego viene una atrofia.
Mi pregunta es, ¿ustedes recuerdan qué es lo que producen las glándulas de la mucosa gástrica en general? Comúnmente, ¿qué producen? Es común para todos. Hay unas que producen otras cosas adyacentes, pero normalmente, comúnmente para todos, ¿qué produce? Que ¿El ayuda a ácido mantener... clorhídrico? Sí, pero también produce algo que las ayuda a proteger. Y ayuda a proteger al epitelio, porque recuerden que el ácido daña. Que tiene algo que ver también con el pH, ayuda a equilibrar el pH. El moco. Sí, pero el moco que tiene es un componente de los del moco. El moco también tiene ácido clorhídrico, pero también tiene un componente que Bicarbonato. ayuda bicarbonato. El bicarbonato ayuda a proteger el epitelio junto con el moco. Si yo tengo disminución de esas glándulas que me producen eso, el epitelio, ¿a qué se va a someter cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico? ¿Es más fácil que se dañe o menos fácil que se dañe? Puede Más fácil. atrofiarse. No, recuerden, el ácido clorhídrico es más fácil que me dañe el epitelio o menos que me dañe. Más fácil. Recuerden, más fácil que se me dañe. Y si el epitelio se daña más fácilmente, ¿qué va a hacer ese epitelio? Si resulta que las glándulas le ayudan a producir moco y bicarbonato y están atróficas y ya no tengo la misma cantidad y me estoy dañando más constantemente, ¿qué va a hacer ese epitelio? Metaplasia. ¿Y qué tipo de metaplasia? ¿Quién es capaz de soportar el ácido clorhídrico? ¿Qué tipo de epitelio? ¿El estratificado escamoso no queratinizado, profe? No, ese está muy desprotegido. ¿Qué pasa con el tercio distal del esófago que tiene ese epitelio cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico? ¿Se cambia o no se cambia? Se cambia a cilíndrico simple. ¿Solamente a cilíndrico simple? Con células caliciformes. Con células caliciformes. ¿Porque ese epitelio es de dónde? Del intestino. Del intestino. ¿Y cuál es la función de las células caliciformes? Segregan moco. Segregan moco. Entonces, aquí en la mucosa gástrica voy a tener lo mismo. Voy a tener una inflamación. Esa inflamación me va a generar fibrosis del tejido o reparación que me va a llevar a atrofia de las glándulas y esa atrofia de las glándulas me va a llevar a una metaplasia. Y esa metaplasia, ¿cómo se llama? Como cambia un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, se llama una metaplasia intestinal. Si el paciente sigue con la inflamación, recuerden que las células se siguen dividiendo, pero tienen un problema grande. Empiezan a evadir los puntos de control. Entonces, cuando evaden los puntos de control y se empiezan a organizar diferentes, a tener algo de hiperplasia, ¿cómo se llama ese cambio? ¿Premaligno? Displasia. Displasia de bajo grado, ¿cierto? Que es la primera. Entonces, mire que todo es organizadito. Displasia de bajo grado. Pero resulta que si en esa displasia seguimos con la inflamación, seguimos con la inflamación constante, seguimos con la atrofia, seguimos con la exposición, esa displasia de bajo grado, ¿a qué se va a pasar? A una displasia de alto grado que se llama alias carcinoma in situ. O sea que no ha roto la membrana basal. Y si esto continúa la inflamación, ¿a qué va a progresar? A un tumor o a un adenocarcinoma infiltrante.
Yo nunca voy a hacer un adenocarcinoma infiltrante si no he hecho una displasia, si no he hecho una metaplasia, si no he hecho una atrofia, si no tengo inflamación. Mire que todo es organizado. Resulta que esto es tan organizado que macroscópicamente cuando tú entras con el endoscopio, tú lo puedes detectar en la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué hicieron en Japón? En Japón se dieron cuenta que si ellos diagnosticaban tempranamente estas lesiones, hasta una lesión in situ, el tratamiento que yo iba a hacer, pero yo les pinto aquí una cosa. ¿Se acuerdan de la histología? Yo tengo una mucosa, una lámina propia, una muscular de la mucosa, una submucosa, una muscular propia y una serosa, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de las primeras lesiones, o sea, cuando yo hablo hasta una displasia de alto grado, quiero decir que la lesión está confinada a nivel de la lámina propia, o sea, que está confinado a este segmento. Solamente está confinado a este segmento de aquí para arriba, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué dijeron? Entonces, ellos dijeron, si yo diagnostico una hasta displasia de alto grado, donde la displasia de alto grado yo no tengo células tumorales que me rompan la membrana basal, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es el tratamiento? La lesión está acá. ¿Qué tendrían que quitarle al paciente? ¿Toda la pared del estómago o solamente aquí donde está la lesión? ¿Qué le quitarían ustedes? ¿Toda la pared o solamente aquí el epitelio? Solo el epitelio, profe. Solamente el epitelio. Entonces yo entro, hago una cirugía y le quito aquí la mucosa. Le hago márgenes negativos, aquí márgenes negativos, y el paciente sigue quedando con lámina propia muscular, submucosa, muscular propia y serosa. Pero resulta, vamos a hacer aquí la contraparte, ustedes tienen una lesión tumoral infiltrante. Entonces la lesión tumoral, mire que la pinto diferente, está afectando el epitelio, pero mire las células tumorales a dónde se me meten, ¿cierto? Mire las células tumorales por dónde están pasando. Ya voy en la submucosa, ya voy en la muscular propia, miren las células tumorales que siguen acá. ¿Qué tratamiento tienen que hacerle a este paciente? ¿Le quitan toda la pared o solamente la submucosa? Todo. Todo. Entonces me toca quitarle todo el estómago. ¿Qué encontraron ellos? ¿Cuál es la cirugía más invasiva? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Y resulta que estos pacientes hay que quitarles todo el estómago. El paciente tiene que durar en unidad de cuidados intensivos, dura más o menos 15 días. El paciente, como hay que quitarle todo el estómago, me empieza a hacer cuadros, me puede hacer una fístula, complicaciones de la cirugía, me pueden hacer problemas de nutrición porque es que le quité el estómago. Entonces recuerden que le toca hacerle un estómago pues prácticamente falso con el resto del intestino y no voy a tener lo mismo de la parte de la nutrición normal. Entonces el paciente va a tener muchas comorbilidades. El otro problema, mire, la lesión tumoral pasó por muchos vasos sanguíneos y recuerden que pasó por capas musculares. Si por aquí hay un filete nervioso, resulta que esta célula tumoral lo puede invadir y me puede hacer invasión perineural, que quiere decir que todo ese filete nervioso, si hay un pedacito acá y otro más atrás, se va a invadir completamente. Si hay un vaso sanguíneo, ya me hizo invasión linfovascular, o sea que muy probablemente este señor ya tiene metástasis en hígado, metástasis ganglionares. O sea que la tasa de sobrevida en general de este señor es más o menos 2 años. Así mal contados.
y dependiendo del tipo de tumor. En cambio, tú le quitaste, el que lo operaste, que solamente le quitaste la mucosa, el señor tuvo una incapacidad de 2 días, quedó sano, no requiere quimio y se quedó alimentando normalmente. ¿Quién tiene mejor tasa de recuperación, el 1 o el 2? El 1. Entonces, eso fue lo que encontraron los japoneses, y los japoneses dijeron, oigan, el patólogo es el que nos hace el diagnóstico, sí, pero resulta que las biopsias que le llegan al patólogo dependen del endoscopista, o sea, del que mete el equipo y mira por la cámara. Si nosotros podemos educar el ojo del endoscopista para que detecte las lesiones, no cuando infiltra y retrae el estómago, porque eso es muy fácil hacerlo, eso lo puede diagnosticar hasta una persona que no es endoscopista, sino que lo más difícil es diagnosticar las lesiones que afectan la mucosa. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, se le puede hacer un tratamiento temprano al paciente, donde el paciente no va a requerir unidad de cuidados intensivos y va a quedar sano de por vida y no va a tener ninguna comorbilidad ni requiere tratamiento de quimioterapia. Entonces ellos empezaron a hacer escalas, o sea, cogieron una población y empezaron a hacer endoscopias y se dieron cuenta de esto y ellos ya hacen diagnósticos en displasias, mire, tanto que hacen diagnósticos en displasia de bajo grado que es tan difícil hacer diagnóstico en esta, es más fácil en displasia de alto grado, y sin embargo en la displasia de alto grado, si tú no miras muy bien la mucosa, tienes el riesgo de no hacer un buen diagnóstico. Y encontraron de que eso hace que ya los pacientes de 30 años no pasen a cuidados intensivos y que a estos pacientes se le hagan un diagnóstico temprano, completo y sin comorbilidades. Y así la tasa de productividad con que miden el país va a tener una tasa de productividad alta, porque es que la productividad de un país se divide cuántas personas en edad laboral se afectan completamente en el proceso como tal. Entonces, teniendo en cuenta esto, ellos dijeron, es mejor pagar la prevención que pagar cuando el paciente ya tiene todo invadido, porque el costo va a ser menor. Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas características de que yo hago diagnósticos tempranos, en Colombia tiene un excelente plan de promoción y prevención, pues lastimosamente por pandemia se había bajado mucho, por eso es que los índices ahorita de cáncer se nos han subido mucho, pero tiene un excelente índice en la parte de disminución, por lo menos con la citología cervicovaginal. La función de la citología cervicovaginal es hacer un screening, no hace un diagnóstico 100%. ¿Qué quiere decir un screening? La citología cervicovaginal, la idea es que usted pueda hacer el diagnóstico de lesiones premalignas, o sea, hacer el diagnóstico de displasias y lo ideal es no hacer diagnóstico de infiltrante porque es que ese no es el fin de la citología cervicovaginal. El fin de la citología cervicovaginal es hacer diagnósticos premalignos. Entonces, ¿qué dice? Que tú sacas a la población que tiene riesgo para que con una biopsia se llegue a confirmar si tiene o no tiene la enfermedad y poderle darles los tratamientos iniciales sin que el paciente me consulte a mí por un cáncer infiltrante donde la tasa de sobrevida de los pacientes es más o menos 2 años. Entonces, si las EPS, pero en parte de las EPS es que lastimosamente los asesores de las EPS a veces son médicos que se les olvida la parte de promoción y prevención, pero si ellos lograran hacer por lo menos, en Japón pusieron que es obligatorio hacer endoscopias de vías digestivas a partir de los 20 años como si fuera una citología cervicovaginal. O sea, más o menos como cada año les van haciendo la endoscopia. Si ustedes vienen a Colombia y miran la contraparte de Colombia, usted consulta por reflujo y el médico ni siquiera le manda a usted una endoscopia. Primero le manda ranitidina. Yo no sé si la ranitidina ya la descontinuaron, creo que le manda primero omeprazol.
y sigue consultando y le dices que eso es un reflujo y no, viene y le manda la endoscopia como en la 10ª consulta y en muchas ocasiones en esa 10ª consulta resulta que el chico que consultó previamente tenía un cáncer gástrico y que si yo le hubiera dado tratamiento o le hubiera mandado la endoscopia la primera vez que me consultó, pues ya no lo tengo tan infiltrante como la 10ª vez que ya el paciente consultó o le tocó hospitalizarse por el dolor. Entonces, a veces ustedes recuerden que es común ciertas lesiones de cáncer, pero eso no lo excluye que cuando uno es más joven le puede dar otro tipo de cáncer y a veces los diagnósticos tardíos por a veces es guiarse mucho por el sistema en el sentido de que yo no mando el examen porque me regaña el de la EPS, pero es que uno debe tener criterio médico y esa es la recomendación, jóvenes, porque las EPS por lo menos cuando ustedes lo reúnen, las EPS todavía no han pasado, pero cuando uno hace consulta externa, la EPS lo reúne a uno y le dice, usted al mes tiene permiso para mandar 5 exámenes especializados, 4 exámenes de esto, 3, y cuando usted tiene ese tope en el mes, si lo sobrepasa, le bloquean el sistema. El problema es que eso no está escrito en ningún lado. Cuando viene en una carta de responsabilidad médica o una demanda por responsabilidad médica y uno viene a revisar el protocolo y las guías de manejo que haya establecidas en Colombia, dice, por lo menos que el paciente con dolor abdominal tienen que hacerle una endoscopia y nunca lo mandaste a hacer endoscopia. Y uno mira, resulta que la responsabilidad le cae a usted y entonces usted viene a decir, es que yo no lo mandé porque el de la EPS me dijo que yo no lo mandara, y el de la EPS le va a decir, doctor, usted es el que tiene el criterio para mandarlo. Entonces es mi recomendación, si es necesario, justifiquen siempre con sus criterios por qué lo consideran necesario hacerlo, pero siempre bajo una condición de, o sea, yo no le voy a mandar a hacer al paciente el examen cuando no lo requiere y el paciente que sí lo requiere no hacérselo. Entonces uno siempre tiene que tener el criterio y los conceptos para uno podérselo mandar para poder hacer el diagnóstico del paciente. Bueno, jóvenes, lo dejamos hasta aquí. En la siguiente clase continuamos. No sé si tienen alguna pregunta o les quedó claro. Entonces recuerden, siempre diagnóstico en lesiones premalignas, es lo ideal. ¿Oyeron? Bueno. Gracias, profe. De nada. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.